El tema de hoy es cubiertos de amor. Es el tema de hoy, cubiertos de amor. Y con este tema cerramos esta serie. Y quiero invitarlo que por favor abra su Biblia. Acompáñeme ahí en Génesis capítulo 3, versículo 21. Acompáñeme, por favor, abra su Biblia. Génesis capítulo 3, verso 21. Quiero que, por favor, ponga mucha atención al mensaje de hoy. Al final estaremos teniendo un tiempo de ministración. Ahí en su lugar, dígale al Señor, hazme sensible a tu palabra. Dígale, hazme sensible a tu voluntad. Hoy quiero que tú me hables. Hoy quiero, Señor, que tú me enseñes. Hoy quiero que tú me ministres, que cambies lo que tengas que cambiar, que quites lo que tengas que quitar, que puedas erradicar de mi corazón aquello que está obstruyendo el fluir de tu verdad, de tu palabra en mi corazón. Génesis 3:21 al verso 24. Vamos a hacer lectura. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hago énfasis en esta palabra, los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Verso 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios, vemos en estos versículos, vemos una acción de Dios, una acción de bondad, de misericordia, de amor. Aquí vemos cómo Dios recurrió a sacrificar animales y con la piel de esos animales sacrificados, usted puede leerlo, hizo túnicas para reemplazar las hojas de higuera con que el hombre y la mujer habían cubierto o habían intentado cubrir su pecado, su desnudez y apaciguar su vergüenza ante el hecho de que ellos habían desobedecido a Dios. Esta cubierta o estos delantales hechos por Adán y Eva, lo cierto es que fueron inadecuados para poder cubrir su vergüenza. No fue una manera en cómo Dios pudiera ser honrado. Esto no aportó nada para que ellos pudieran ser agradables ante los ojos de Dios. Para que Adán y Eva fueran revestidos, era necesario hacer un sacrificio. Y en estos versículos estamos viendo que Dios hizo un sacrificio para revestir al hombre. ¿Cuál fue ese sacrificio? Lo mencioné, un animal tenía que morir. Era necesario que se derramara sangre para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva. Hebreos 9:22 claramente nos dice, acompáñeme ahí por favor, nos dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. Ponga atención a esto. Sin derramamiento de sangre no puede hacerse remisión para el perdón de nuestros pecados. Y esto es algo bien claro. ¿Qué significa esto? Que solamente y únicamente podemos recurrir a Cristo, quien derramó su sangre para perdón de mis pecados. Y luego el autor de Hebreos dice a continuación que el sacrificio de Cristo es lo que quita el pecado. Esta es una palabra poderosa. Esta es una palabra que debe conmovernos, que debe impactar nuestro corazón, porque no es a través de mi bondad, no es a través de lo inteligente que puedo llegar a ser, no es a través de una idolatría disfrazada de piedad que mis pecados serán perdonados. La gente piensa en ignorancia que el pecado será perdonado por el tiempo mismo. Y dicen, bueno, después de algunos años esto quedará olvidado. No,
Así no es como el pecado puede ser perdonado. La gente también llega a pensar que los pecados son perdonados por las buenas obras que hacemos, y es una mentalidad generalizada en la mente del hombre, donde dicen, bueno, tengo que hacer cosas buenas para que Dios me lo tome en cuenta algún día. Así no funciona el perdón de los pecados. Otros dicen que bueno, los pecados serán perdonados por nuestras vidas moralmente aceptables. O hay quienes también aseguran que la muerte finalmente es lo que hará que mis pecados sean remitidos. Pero mi muerte, o aun si yo mismo dispusiera mi vida como un sacrificio para perdonar mis pecados, mi sacrificio sería ineficiente, porque yo no soy puro, yo no soy perfecto, yo soy un hombre de pecado. Entonces es un error cada uno de esos argumentos. El autor de Hebreos claramente asegura que debe haber una sangre limpia, una sangre pura, para que los pecados puedan ser perdonados a través del derramamiento. Por eso hace mención y dice que solamente, y escuche por favor y márquelo y remárquelo, únicamente el sacrificio de Cristo quita el pecado. No la religión, no la idolatría, no un ídolo, no un santo. Únicamente el sacrificio de Cristo quita nuestros pecados. Y si tu religión, y si tu creencia, y si tu fe no te está orientando a Cristo, no habrá remisión de pecados, por muy bueno que tú puedas llegar a ser. Y eso es lo que la Biblia nos dice al respecto. No hay perdón, repito, no hay perdón, no puede haber perdón si no hay derramamiento de sangre. Y no hay perdón perfecto sin un sacrificio perfecto. ¿Y qué fue lo que hizo Dios en el Edén? Tuvo que derramar sangre para que los pecados de Adán y Eva fueran remitidos, fueran perdonados. Ahí está claramente. El amor de Dios es tan profundo, es tan grande, es tan incontenible, que nos es difícil poder comprenderlo, que nos es difícil poder siquiera imaginar cómo Dios puede perdonarme a mí, cómo Dios puede considerarme después de todo lo que fui, de todo lo que hice, aún después de lo que yo sigo haciendo. ¿No se lo ha preguntado alguna vez? ¿Por qué Dios me amó siendo como soy? Ya no por lo que fui, sino por lo que sigo siendo. Por lo que sigo haciendo, por mis propios pecados, aunque Dios muestra su amor y su misericordia. Miserable de mí, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá liberarme de esta atadura que me impide hasta el día de hoy poder agradar a Dios a la perfección? Y cuando tú meditas en el amor de Dios, en realidad uno queda asombrado, uno queda maravillado, porque el amor de Dios nos alcanzó atravesando la oscuridad de un mundo pecador. Y lo cierto es que no hay manera, no hay trabajo que hagamos, no hay actividad que podamos realizar o sacrificio que podamos presentar que nos haga merecer el amor de Dios. La Biblia afirma que antes, y ponga atención a esto por favor, porque esto es algo muy revelador. Dice la Biblia que antes de que Dios creara el universo, que Dios creara la tierra, antes Él decidió mostrar la profundidad de su amor por nosotros, aún no siendo creados, por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Primera de Pedro 1:20 nos dice, acompáñenme ahí por favor, vamos rápido. Primera de Pedro 1:20 nos dice que Jesús ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted realmente puede comprenderlo? Nuestra mente no alcanza a poder entender, a poder evaluar, analizar cómo fue posible esto. Jesús ya estaba destinado
desde antes de que todas las cosas fueran creadas, desde antes de que el mundo fuera formado, Jesús ya estaba destinado para entregar su vida en la cruz del Calvario. Y luego dice Primera de Pedro 1:20, pero fue manifestado en los postreros tiempos, ¿por amor a quién? ¿Qué dice Pedro? Por amor de vosotros, está diciendo. Ahí se manifiesta el amor de Dios. Y mire, este versículo evoca una maravillosa imagen, y quiero ilustrársela. El Señor manifiesta su poder en la creación a través, Él dice la palabra y se crea la luz, Él dice la palabra y se forma el sol, la luna, las estrellas sobre el abismo. Él dice la palabra y se forman los animales, los peces del mar, se forman las plantas. Él dice la palabra y comienzan a levantarse montañas, alturas majestuosas, cortando valles para el caudal de los ríos, extendiendo las llanuras, dando pie a los desiertos. Y ahí está el poder creativo de Dios estableciendo todas las cosas que conocemos y vemos, y aún aquello que nos resulta ser imperceptible. Ahí está el Dios poderoso creando estos océanos imponentes, esos lagos. Y después, es lo que está ilustrando Pedro, el Señor está creando todas las cosas, pero después el Señor toma una pausa, se detiene, reflexiona, mira su creación. ¿Y qué concluye? ¿Qué dice? Todo es bueno en gran manera. Todo es bueno en gran manera. Ahí está nuestro Señor reflexionando sobre lo que había hecho y dice, toda mi creación es buena, es perfecta. Y después el Señor empieza a echar un vistazo aquella parte del mundo donde nacería su hijo. Es lo que está diciendo Pedro. Ahí, ese lugar remoto, recóndito, pequeño, llamado Belén. Ahí el Señor mira dónde nacería su hijo, su unigénito. Y Él sabe, desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que Jesús sería rechazado, que Él sería crucificado para redimir a la humanidad, y con un movimiento de su mano, Él podría destruir al mundo, Él podría destruir el universo y salvar a su Hijo de la agonía de la cruz. Pero ¿qué cree? No lo hace, no lo hace. Esto es misericordia. Él pudo haber reiniciado todo después del pecado. Él pudo haber depurado el universo, el mundo, a causa del pecado que entró en el mundo, pero Él no reinicia el mundo, Él no reinicia el planeta, Él no reinicia a la humanidad. ¿Qué es lo que Él hace? Muestra misericordia, otorga una alternativa de reconciliación, otorga una opción, un único camino, una verdad, una vida, para que el hombre nuevamente recupere su comunión con el Creador. Y a causa del amor de Dios, solamente a causa de su amor, el Hijo vino a la tierra y lo asesinaron. Y esto era algo que ya el Padre sabía. Esto era algo, como dice Pedro, por lo cual Jesús ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Y el Hijo tendría que morir en el Calvario. Esto el Padre lo sabía. Tendría que sacrificar su vida, tendría que entregar todo para pagar la condena, para pagar la pena por nuestros pecados. Génesis 3:16 leemos y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que todo aquel que en Él cree, es decir, por medio de la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No se alegra por esto? Este es el maravilloso amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Esto es lo que Dios hizo por nosotros. Y todavía hay algunos que dicen, es que siento que Dios no me ama. Es que siento que a Dios no le importo. Mira la cruz, y créeme, serás quebrantado.
al contemplar y al comprobar el gran amor que Dios ha tenido por ti y por mí. Y este momento es la declaración más elocuente del amor de Dios. Aquí encontramos un mensaje de redención en Génesis 3:21 a través de un sustituto legal. Aunque el acto de Dios tiene como objeto resolver una cuestión física en Adán y Eva, lo cierto es que el versículo se está proyectando mucho más lejos y mucho más profundo. La sangre derramada en el Calvario por la muerte del Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, es el único sacrificio, y reitero esto, que tiene el poder para quitar el pecado del corazón de los hombres. En Juan 1:29 claramente lo dice: el que quita el pecado del mundo, quita nuestros pecados. Solo dice un escritor que solamente hay dos religiones. Está la religión de hojas de higuera y está la religión de la perfecta provisión de Dios a través de Jesús. ¿Cuál religión usted está siguiendo? ¿En dónde está estableciendo el cimiento de su vida? ¿Sobre esa religión basada en hojas de higuera que se establece sobre las buenas obras y la conducta humana? ¿O sobre aquella perfecta provisión de Dios a través de su Hijo unigénito? ¿De quién depende usted realmente para la salvación? ¿Depende de Jesús o depende de usted mismo? ¿Y qué es lo que Dios hizo? Cubrió nuestra desnudez, cubrió nuestra vergüenza. ¿Pero qué hicieron las hojas de higuera? Intentaron cubrir nuestras buenas intenciones. Las hojas de higuera intentaron cubrir nuestro pecado a través de nuestras buenas obras. Y ahí está. Así es como Adán y Eva trataron de cubrirse con hojas de higuera. Y nuestras buenas obras, la Biblia lo dice claramente, aunque son el resultado de la fe verdadera, pero si no hay fe, nuestras buenas obras carecen de un valor de redención. Y como lo dice la Escritura, nuestras buenas obras, por muy buenas que sean, terminan siendo trapos de inmundicia. Es algo que no agrada a Dios. Aunque usted sea muy bueno, aunque usted sea una persona muy generosa, si no hay fe en usted, no está agradando a Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que dése cuenta de lo siguiente. Podemos tener buenas obras, podemos trabajar mucho en ese aspecto, ¿verdad? Moral solamente. Pero si no hay fe, todo lo que hagamos bueno carece de valor legal ante Dios. Por eso Jesús dijo: y vendrán a mí y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor, ¿qué les dirá? No los conocí, porque no había fe en sus corazones. Adán y Eva fueron vestidos con una prenda que fue comprada ¿con qué? No con dinero, fue comprada con la vida de otro. Y ese es el mensaje de redención desde Génesis 3. ¿Quién murió aquí en el Edén? Tuvo que ser sacrificado un animal, tuvo que ser derramada sangre para cubrir el pecado del hombre en el Edén. Estamos vestidos con una prenda de vestir de la justicia que fue comprada con la vida de otro. En este caso es Jesucristo. Él tuvo que derramar su sangre para que pudiéramos ser vestidos, para que pudiéramos ser cubiertos de nuestra desnudez, de nuestra vergüenza, de nuestro pecado. Y es muy apropiado que Dios, y no el hombre, haya hecho el sacrificio final por el pecado. Finalmente fue Dios quien ofreció ese único sacrificio suficiente para cubrir mis pecados pasados, presentes y futuros. Es el alcance que tiene el sacrificio de Jesús. ¿No le da gloria a Dios por eso? Ese es el sacrificio final por el pecado, y lo hizo Dios, lo cual es maravilloso. Esto lo hace realmente único. Además de esto, fue Dios quien tomó la iniciativa
para cubrir la vergüenza del primer hombre. Adán y Eva pusieron su fe en la promesa divina de un Salvador. En esa etapa que estamos viendo. ¿Y Dios qué hizo? Cubrió su vergüenza a través de un sacrificio. Y es adecuado que las túnicas de pieles cubran la culpa del primer hombre solo por la gracia de Dios. Y miren, el hecho de ver aquí en esta escena que Dios cubrió, que Dios tuvo que sacrificar un animal y usar su piel para cubrir su pecado, esto habla de salvación en Adán y Eva. Esto habla de un acto ya de redención que estaba apuntando hacia la obra de Cristo sobre nosotros. Esto es lo que está diciendo. Y aquí vemos a ese Dios bondadoso, a ese Dios amoroso, cubriendo la vergüenza del hombre. Pero ¿a qué precio? A un precio de quitarle la vida a un inocente. Al precio de tener que derramar sangre inocente para cubrir la culpa y el pecado de uno que merecía ser condenado. Yo le pregunto, ¿usted cree que era justo que ese animalito muriera para cubrir la culpabilidad del hombre? El animal era inocente. Pero ¿eso a qué apunta? ¿Fue justo que el Hijo de Dios tuviera que derramar su sangre para cubrir nuestra condenación y nuestra culpa? No, no era justo. No era justo. Y Dios cubrió su vergüenza a través de un solo sacrificio. Y Dios cubrió nuestros pecados. Y es adecuado que las túnicas de pieles cubran la culpa del primer hombre, repito, por la gracia de Dios. Y esto es por misericordia del Señor. No fue el hombre quien se acercó a Dios para ser cubierto de su vergüenza. No fue el hombre quien le propuso a Dios el sacrificar un animal y ponerles una cubierta de piel. No fue el hombre. ¿Quién fue? Fue Dios. Es más, el hombre ni siquiera pudo acercarse a Dios. El hombre ni siquiera pudo confrontar su pecado ante su Creador y decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdónanos. Contrario a esto, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron, huyeron, se llenaron de miedo, cubiertos de la vergüenza. Siglos después, dice la Biblia en Romanos, el postrer Adán haría el sacrificio final por el pecado. Esto es Jesús. Y mediante ese sacrificio en la cruz, haría provisión para cubrir por sí mismo y con manto de justicia y con vestidura de salvación a todos los redimidos. Esto es algo maravilloso. Isaías 61:10, acompáñenme aquí por favor a este versículo. Isaías 61:10. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Vea lo que dice a continuación, sígame ahí por favor. Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, y como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. La expresión que leemos aquí en Isaías 61 como en Génesis 3:21, esta expresión vestir o vistió es una referencia a la concesión de salvación y perdón, y está representada por la imagen para cubrir nuestra vergüenza. Por lo tanto, cuando Adán y Eva, cuando dice Génesis 3:21 que Dios utilizó pieles de animales y los vistió, nos dice Génesis, ¿qué sucede aquí? Se les estaba otorgando esa concesión de salvación y perdón a Adán y a Eva en ese preciso momento. Hay varias verdades que derivan del acto de Dios de cubrir los cuerpos de Adán y Eva. En primer lugar, era la necesidad de realizar el sacrificio. Como lo leí anteriormente, Hebreos 9:22 nos dice que sin derramamiento de sangre no se puede hacer remisión por los pecados. Para que pueda haber perdón de pecados, es necesario que haya un sacrificio que fuera perfecto. En segundo lugar, aquí encontramos también una lección sobre la sustitución. Aquí está presente también. Dios tuvo que sacrificar un animal inocente para cubrir la vergüenza del hombre culpable. Ese acto divino apuntaba al sacrificio sustitutorio que Jesús
enfrentaría en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, que dice Marcos 10:45, el Cordero de Dios que tuvo que dar su vida en rescate de muchos. Esto fue lo que el Señor hizo. Déjeme ilustrarle esta verdad con la siguiente historia. Y ponga atención, por favor, ponga atención. Le voy a relatar esta historia de cómo se manifestó el amor de Dios para con nosotros y de cómo Jesús tuvo que dar su vida en rescate de muchos. El día termina, sígame por favor con esta historia. El día terminó, de vuelta usted está en casa, prende la televisión, escucha por las noticias que una terrible epidemia empezó a desarrollarse en un pueblo de la India. En el momento en que escuchas la noticia no le das mucha importancia, pero en pocos días comienzas a leer en las redes sociales, en los periódicos, que millones de personas están falleciendo a causa de este virus y que el mal ya comenzó a extenderse a otros países cercanos como Pakistán, Afganistán, Irán. El personal del control de enfermedades de los Estados Unidos viajaron de inmediato a la India para investigar la epidemia que ya era conocida como la influencia misteriosa, y pronto, ante los resultados negativos de los expertos, los países europeos deciden cerrar sus fronteras y cancelar todos los vuelos aéreos con destino a Pakistán, a la India u otro país donde la enfermedad ha brotado. ¿Pero qué sucedió? Resulta que fue demasiado tarde, pues las noticias anunciaron que una mujer falleció en un hospital francés. Y después se da el caso de un joven que falleció en un hospital en México, Puerto Vallarta, Clínica 42. A los pocos días, la incurable enfermedad arrasó casi toda Europa y empezó a ocasionar severos estragos en Estados Unidos y otros países. Y Estados Unidos de inmediato también cierra sus fronteras y cancela todos sus vuelos internacionales. México aún no. El mundo entra en pánico y la enfermedad rápidamente invade casi todo el planeta. En tu calle, en tu colonia, en tu ciudad, los vecinos, la gente alrededor comienzan a alarmarse por el temor que existe ante la posibilidad de adquirir la enfermedad, que no distingue ni sexo, ni raza, ni condición económica, ni religión. Se organizan cadenas de oración en diferentes iglesias, diferentes grupos religiosos, para que los científicos puedan encontrar la cura. Y aquí tienes a un grupo de científicos prestigiosos, importantes, trabajando sin parar para que puedan encontrar el antídoto. Pero nada sirve, no funciona, todo esfuerzo que ellos hacen resulta ser en vano. No se ha encontrado la posibilidad de una vacuna, de un medicamento para poder contrarrestar la enfermedad. De pronto, a los días, se da la noticia de que un grupo de científicos logra descifrar el código DNA del virus, pudiendo preparar la vacuna o la cura contra esta enfermedad mortal. Para ello, se requiere la sangre de una sola persona que no haya sido infectada con el virus, por lo que se le pide a todos los ciudadanos que se dirijan a los hospitales para que se les practique un examen de sangre. Y ahí vas tú con tu familia de voluntario, queriendo colaborar, queriendo ayudar para brindar una solución. Vas al hospital más cercano con tus hijos, con tu esposa, y pues vas con el deseo de poder aportar algo que pueda ayudar a la humanidad, pero resulta que la mayoría de las personas están infectadas, su sangre no es compatible, no es limpia, no es una sangre pura. Y bueno, comienzan las dudas, se levantan las preocupaciones, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Será el fin del mundo? ¿Vamos a morirnos todos? De repente, un médico prestigioso sale del hospital gritando un solo nombre, que es leído en su cuaderno. Y dices, ¿qué? ¿Cómo dijo? Y el médico vuelve a gritar el mismo nombre. Y el más pequeño de tus hijos está a tu lado.
y te agarra de tu chamarra, de tu pantalón y te dice, papi, ese es mi nombre. Ese es mi nombre. Y antes de que tú puedas reaccionar, los médicos toman a tu hijo y te explican que la sangre de tu pequeño es una sangre limpia, una sangre pura, y quieren asegurarse que no está infectada, que no posee la enfermedad. Entonces se lo llevan al laboratorio a tu pequeño, y tras 5 largos minutos salen los doctores, las enfermeras, todo un grupo de especialistas. Uno de ellos, el que parece el más experimentado, se acerca, pone su mano en tu hombro, te agradece porque la sangre de tu hijo está limpia y porque la sangre de tu hijo es perfecta para poder elaborar el antídoto y poder erradicar los efectos del virus. Y la noticia comienza a correr por todo el mundo. Y todos están gritando, están celebrando, están orando, están riéndose de felicidad. Sin embargo, el doctor se acerca nuevamente a ti y a tu esposa, los toma aparte, se los lleva a un privado y te pide que firmes un contrato para que autorices utilizar la sangre de tu pequeño. Al leer ese contrato, te das cuenta de que no han llenado la cantidad de sangre que necesitan tomar para el antídoto. Levantas los ojos, miras al médico y le preguntas, disculpe doctor, ¿cuánta sangre de mi hijo van a necesitar? El doctor de repente te mira fríamente, agacha la mirada y te contesta y te dice, aquí hay un problema solamente. Nunca pensamos que un niño sería el antídoto para este virus. Dice, no estábamos preparados para esto. Así que necesitamos extraer toda la sangre de su hijo. Toda la sangre de su hijo. En ese momento los ojos de los papás comienzan a llenarse de lágrimas ante la situación, ante la noticia. Esto implicaba entregar la vida de su hijo para salvar a millones. Tú no lo puedes creer y tú mismo tratas de contestar y decir, pero doctor, ¿cómo es posible esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? El doctor te sigue insistiendo, usted no entiende. Estamos hablando de la salvación para los hombres en todo el mundo. Estamos hablando de la alternativa, de la respuesta, de la solución para la enfermedad de millones de personas. Y el médico vuelve a reiterar y te dice, necesitamos toda la sangre de su pequeño. Toda la sangre de su pequeño. Y tú preguntas si le pudieran hacer una transfusión de sangre para salvarle la vida, pero ellos te contestan que no hay sangre limpia para hacerlo, no lo hay, e insisten en que firmes ese contrato. De lo contrario, millones morirán, en silencio y sin poder sentir tus dedos que sostienen la pluma con la cual tú firmarás la sentencia de muerte de tu propio hijo, la firmas. Te preguntan si deseas pasar un momento con tu hijo antes de iniciar ese proceso mortal. Caminas hacia la sala de emergencias donde tu hijo está sentado en la cama y tu hijo te mira confundido y te pregunta, papá, mamá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me van a hacer los médicos? Me dicen que me van a sacar un poquito de sangre. ¿Me dolerá? ¿Podré volver a ir a jugar a la casa? ¿Estaremos pronto todos juntos en casa? Y tomas su mano y le dices a tu hijo que lo amas con todo tu corazón. ¿Qué dirías en ese momento? ¿Qué palabras saldrían de tu corazón? 5 minutos con él. ¿Qué le dirías? ¿Qué harías? Y tomas su mano y le dices que estarás con él para siempre, que nunca lo abandonarás, que no le dejarás y que lo que está sucediendo y lo que sucederá es para bien. El doctor regresa y te dice que la hora ya ha llegado, te pide que dejes a tu hijo y es hora de empezar ese proceso.
es hora de empezar el proceso para extraer la sangre de tu pequeño, para que los millones de personas en todo el mundo que están muriendo, pues no aumente esa cifra y que puedas sanar a otros millones. Te alejas, le das la espalda a tu hijo mientras él te dice, pero papá, mamá, ¿por qué no se quedan conmigo? Papá, mamá, ¿por qué me han abandonado? ¿Y sabes hacia dónde apunta esto? Este fue el grito desgarrador del Hijo unigénito de Dios al Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? A la semana siguiente, durante la ceremonia para honrar a tu hijo por ese acto de amor que él realizó, de haber entregado lo último de su sangre para salvar a millones, en esa ceremonia para honrar la memoria de tu hijo, de aquel niño que se ha constituido el salvador de millones de personas, te das cuenta que en esa ceremonia fúnebre hay pocas personas. Hay pocas personas. Porque muchas prefirieron quedarse a dormir en casa. Porque muchas prefirieron darle prioridad al trabajo. Otros más prefirieron darle prioridad a una relación desgastante. Y otros no vinieron porque prefirieron quedarse en casa a ver un partido de fútbol o a ver una película o a ver una serie. Y otros vienen con una sonrisa falsa, y otros pocos que están ahí en esa ceremonia fúnebre están con su celular en la mano, viendo redes sociales, y otros son indiferentes y no les importa. ¿Qué harías tú como padre ante este cuadro? ¿Acaso no quisieras pararte? ¿No quisieras gritarles, mi hijo murió por ustedes? Mi hijo derramó su sangre por cada uno de ustedes. ¿Qué acaso no les importa? Tal vez eso es lo que finalmente el Señor a veces quisiera decirnos y gritarnos. Estoy hablando metafóricamente. Y esa es la conducta que tomamos los hombres ante el sacrificio del Hijo de Dios, el unigénito de Dios. El Hijo murió. ¿Y cómo vivimos? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra conducta, nuestra indiferencia? ¿Cómo son nuestros pleitos? ¿Cómo es nuestra apatía espiritual? ¿Y qué hacemos? Despreciando el sacrificio del Hijo de Dios, menospreciando su obra. Y a veces sabemos que nos amó y sabemos que Jesús dio su vida en la cruz, pero somos indiferentes. Somos indiferentes. Esto es lo que Marcos nos está diciendo en el capítulo 10, verso 45, que Él dio su vida en rescate de muchos. Y mi pregunta es, ¿y esos muchos qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están actuando? ¿Cómo están agradeciendo? A veces veo cómo para algunos es complicado el poder tener el compromiso de conectarse en línea para recibir palabra de Dios. Otros, a lo mejor pudiendo congregarse, dicen, no, mejor me quedo aquí en la casa a gusto. Digo, pudiendo congregarse, ¿verdad? Pudiendo hacerlo, no lo hacen, porque resulta ser más cómodo el no moverse de su lugar. Y hablando sobre muchas otras cosas a las cuales le damos prioridad. Y ¿saben? Y con nuestras actitudes, y con nuestra indiferencia, y con nuestra falta de compromiso, mostramos que no nos importa el sacrificio que Dios haya hecho por nosotros al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Es lo que está sucediendo. Génesis 3:21 nos está diciendo que el Señor hizo a Adán y Eva túnicas de pieles y dice, y los vistió. Este verso está representando el cuadro de un sacrificio penal, es decir, un sacrificio que fue diseñado para pagar por el castigo del pecado. Todos estábamos muertos, todos estábamos infectados, la muerte fue violenta, nos arrebató la comunión con Dios. Y el inocente debía ser puesto sobre un madero, sobre una cruz, para darnos su vida, para derramar su sangre, para quitar
la influencia, el contagio de ese virus mortal del pecado. ¿Y Dios qué hace? En el Edén sacrifica un animal inocente, derrama la última gota de ese inocente para vestir al hombre culpable, Adán y Eva. Y Dios hizo provisión para ellos. Y aún así el Señor, a través de ese sacrificio, estaba manifestando su amor. ¿Por qué? Que Isaías 61:10, como lo leímos, nos dice que Él rodeó de manto de justicia. Él nos ha rodeado con su manto de amor. Del mismo modo, Jesús, el Cordero de Dios, cubre con su justicia a todo pecador que viene a Él por medio de la fe. Y antes del mensaje, Germán nos habló acerca de la fe. Nos habló acerca de la fe. Romanos 5:1 al verso 2 dice: justificados pues por la fe. ¿Qué sucede? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, quien hizo el único sacrificio para quitar los pecados. Por quien también, dice el verso 2 de Romanos 5, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta frase que ya la he mencionado, y los vistió, está describiendo una imagen del tierno cuidado que Dios tiene por el hombre. Está describiendo esa imagen del cuidado que Dios tuvo por Adán y Eva. A través de su sacrificio, el Señor ahora restaura al hombre a la comunión con Él. Estábamos asustados. ¿Qué sucedió? El hombre fue y se ocultó debajo de los árboles. Estaban asustados, tenían miedo, estaban lejos de casa. Pero allí estaba el Padre esperando ansioso su regreso. ¿Qué sucedió con el hijo pródigo? Él se retiró, él se fue, él quedó lejos de la cobertura, del amor del Padre. Y cuando el hijo malgastó todos los bienes que el Padre le había dado, ¿qué sucede? El hijo regresa a casa, el Padre esperando también. El Padre se encuentra en el camino con el hijo, lo abraza, lo llena de besos y lo viste. ¿Acaso no dice la parábola eso? Lo viste. Cubre su desnudez, cubre su pecado. El Padre lo cubre de aliento, lo cubre del cuidado, lo cubre de protección, lo cubre con un manto de amor y lo restituye como hijo. Antes de pecar, Adán y Eva no necesitaban ropa. Después de pecar, no pudieron vestirse eficazmente. Se ocultaron, trataron de hacerse ropa usando hojas de higuera, pero esto era un fracaso rotundo. Sintieron la necesidad de protección, pero no recurrieron a Dios. Conocían las consecuencias de su desobediencia, pero no se arrepintieron. Y Dios les había advertido que no comieran del fruto prohibido porque morirían. Y el único árbol que les dijo Dios que no tocaran fue el único árbol que no pudieron resistir. Y el fruto del árbol se convirtió en el cerrojo de una puerta que una vez abierta, permitió la entrada de muchísimas consecuencias no deseadas en el mundo y en el corazón del hombre. En primer lugar, ¿qué entró a causa del pecado? La vergüenza y el miedo, el cual hizo que el hombre se desentendiera de Dios, violando sus mandamientos. El hombre le dio la espalda a su Creador, empezó a tomar sus propias decisiones, trazó sus propios caminos, atestados de inmoralidad, corrupción, violencia, conductas impropias. Díganme una cosa, ¿acaso no está infestado el mundo de todas estas cosas? ¿Qué me dice, por ejemplo, de las clonaciones? Tanto animales como esos proyectos humanos. ¿Qué me dice de los abortos? ¿Cómo se justifican actualmente? ¿Qué me dice de la pedofilia, de la igualdad de género, de los cambios de género, de las cirugías para cambios de sexo, aún en niños? ¿Qué me dice del comercio sexual que está legalizado, de la prostitución, de la sodomía, de la pedofilia, de la zoofilia? ¿A quién se le ocurriría que un hombre sentiría placer teniendo relaciones sexuales con un animal? ¿Qué me dicen de la necrofilia? Peor aún, ¿a quién diantres se le ocurriría que sería placentero entregarse sexualmente con un cadáver?
Me molesta, perdón. Es que es una cosa inconcebible, en serio. Y ahí está la necrofilia también, legalizada y autorizada en algunos sitios en el mundo. El tráfico de órganos, la violencia en todos los órdenes, violencia sin control, hablando de los delitos, de la violencia de género contra los ancianos, contra niños, contra fetos, explotación de los más marginados, la corrupción de la justicia, guerras por intereses económicos y miles y miles y miles de víctimas inocentes en todo el mundo. ¿Y todo esto por qué se dio? ¿Todo esto por qué se dio? A causa del pecado. Esto es lo que entró. Y el mundo está como está, no porque Dios así lo haya creado, no porque Dios así lo haya querido. Todo era bueno en gran manera. Pero ¿qué sucede? El hombre se corrompió. El hombre se corrompió. Y toda maquinación y todo pensamiento en el corazón de los hombres, ¿qué dice Génesis? Era de continuo solamente estar haciendo lo malo. Ahí está el cuadro que está marcándonos, un cuadro degradante, un cuadro vergonzoso. Ahí está la desnudez del hombre en todo su esplendor. Adán y Eva experimentaron vergüenza, pero su pecado desencadenó todas estas cosas. Sintieron vergüenza, se escondieron y cosieron para su cobertura sus hojas con hojas de higuera, pero fue insuficiente. Aún y con toda esa protección áspera, se encontraban vulnerables por la herida de su propio pecado. Y aquí viene una pregunta importante, vienen varias preguntas importantes, pero ante esta situación, ¿qué haría Dios? ¿Acaso no había anunciado un juicio? Sí, lo había hecho. ¿Acaso no había sido quebrantada su ley, su palabra? Lo fue. ¿Acaso la justicia no exigía la muerte de Adán y Eva? ¿Sí? ¿Acaso Dios no es un juez justo? ¿Y que acaso Él debía pagar finalmente? El hombre debía pagar por su pecado. Dios es un Dios justo, pero ¿qué sucedió? Entendemos que también Dios es amor. ¿Acaso Dios no es un Dios de amor? ¿Adán y Eva no eran sus hijos? Sí, lo eran. ¿Acaso su misericordia, pregunto, y escuche esta pregunta por favor, ¿acaso su misericordia no podía cancelar su justicia? ¿Hay alguna manera en que pueda coexistir la justicia de Dios y la bondad de Dios? Génesis 3:21 nos da la respuesta. Y la respuesta es, sí pueden, sí pueden. A este versículo se le conoce como el primer sermón del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dios es bueno y Dios es justo. Dios, al hacer justicia, debía pagar por el pecado. ¿A través de la muerte de quién? De un inocente. Y a la misma vez debía mostrar su bondad y su amor para salvar a los hombres pecadores, a los culpables. ¿Y cómo se unen? ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo coexisten la justicia y la bondad? ¿A través de quién? De uno solo, Jesús. Él hace justicia por el pecado y a través de su sacrificio entrega su vida en amor para cubrir nuestra vergüenza. Y este mensaje no fue predicado por predicadores, sino fue predicado por Dios mismo en el Edén. No con palabras, sino con símbolos, con acción. Y así es como el Señor obró a nuestro favor. Así es como el Señor intervino. Por esa razón, Él hizo túnicas de pieles, los vistió. Y esta frase tan sencilla nos sugiere 3 escenas poderosas de lo que el Señor hizo. Escena número 1, Dios mató a un animal. Por primera vez en la historia, el suelo se manchó de sangre. Sangre inocente corrió por la tierra. El animal no cometió pecado. La criatura no merecía morir. Adán y Eva sí lo merecían, así como tú y yo. La pareja merecía morir, pero ¿qué sucedió? A causa de la bondad y el amor de Dios, vivieron. Dios prolongó su misericordia. El animal merecía vivir, pero murió.
Y en la primera escena, aquí se está derramando sangre inocente para cubrir el pecado de esta pareja. Escena número 2, Dios recurre a hacer ropa para vestirlos. El creador del universo, escuche, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, omnisciente, no dijo la palabra como lo hizo en Génesis 1. Él no dijo la palabra, sino que Él mismo intervino para quitar la vergüenza del hombre. ¿De qué manera intervino? Sacrificando a un animal inocente para cubrir la desnudez del hombre. ¡Qué maravilloso! Esto fue lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús no dijo solo la palabra, Él no dijo la palabra, Él entregó su vida, Él intervino, derramando su sangre para quitar nuestra vergüenza. Y número 3, escena número 3, Dios los vistió. ¿Nota eso? Fue Dios quien los vistió. Adán y Eva ya iban en camino a la salida del Edén, imagine la escena, ya iban hacia la salida, se les dijo que se fueran, que eran indignos, pero ahora Dios les dice que se detengan un momento. Es como decir, espérense, aún no se vayan. Con esas hojas de higueras no van a conseguir nada. Van a empeorar la condición de su vida. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor los viste, el Señor les hace ropas nuevas. Pero vea, no les avienta la ropa y no les dice, pues ahí ustedes vístanse como puedan. No hace eso. Él mismo los está vistiendo, como una madre con su hijo. Es lo que Él hace, los está vistiendo. El Padre, el Señor, les dice, esténse quietos, Adán, a ver, vamos a vestirte igual como lo haría nuestra mamá cuando éramos niños, ¿no? Así, de esa manera. Eso habla el amor que Dios tiene por nuestras vidas, por nosotros. Y yo pregunto, ¿acaso Dios no ha hecho esto por nosotros también? El amor de Dios siempre nos protege. ¿No ha hecho Dios lo mismo por nosotros? Hasta el día de hoy, ¿acaso no comemos nuestra propia porción del fruto prohibido? ¿Acaso no decimos o no decidimos las cosas que no deberíamos decidir? ¿Acaso no hablamos lo que no deberíamos hablar? ¿Acaso no comentamos lo que no deberíamos comentar? ¿Acaso no vivimos de una manera en que no agrada a Dios? Y hasta el día de hoy seguimos comiendo esa porción del fruto prohibido, que desobedecemos a Dios, deshonramos a Dios, vamos a lugares donde no deberíamos ir, escondemos cosas que no deberíamos esconder, tomamos frutos del árbol que no deberíamos tocar. Y al hacerlo se abre la puerta y se cuela la vergüenza, el temor y la distancia con Dios. Y nos escondemos, nos hacemos ropas de hojas de higuera. ¿Y esto qué representa? Excusas débiles, justificaciones sin sentido de por qué vivimos como vivimos, de por qué hacemos lo que hacemos. Nos cubrimos de buenas obras, de buenas actividades, de buenos trabajos, pero de repente viene una ráfaga de viento de la verdad que pasa y nos volvemos a quedar desnudos, porque simplemente son hojas de higuera. Completamente desnudos en nuestros fracasos, en nuestros pecados, en nuestros errores. ¿Y qué hace Dios ante esto? ¿Qué es lo que el Señor hace? Lo mismo que hizo en el Edén. Derramó sangre inocente, ofreció la vida de su Hijo. Y desde la escena del sacrificio, el Padre tomó la vida de su Hijo unigénito, ya no la piel de un animal, para expiar el pecado definitivamente y contundentemente. Y Él no nos lanza y nos dice, vístanse, no, Él nos viste consigo mismo. Gálatas 3:27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo están revestidos. Zacarías 3:4, y termino con esto. Zacarías 3:4 nos dice, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Qué sucedía en esta visión de Zacarías? En esta visión dada a Zacarías, vemos a Josué, que fue un sumo sacerdote,
vestido con harapos que representaban el pecado y las malas obras. Sin embargo, el Señor lo limpia y le quita la ropa sucia y lo cubre de prendas costosas y relucientes. Esto representa la obra de Dios para quitar los pecados del hombre. ¿Y cuántos creen que Dios puede limpiarnos hasta el día de hoy? Él puede limpiarnos, Él puede librarnos de nuestras malas obras mediante la obra salvífica de Jesús. Y como resultado de su muerte en la cruz, el pecado que traíamos embarrado, ahora puede ser lavado, ahora puede ser limpiado y podemos recibir ropas nuevas, ropas resplandecientes. Ya no nos van a definir nuestros pecados como la mentira, como el chisme, como el hurto, como el orgullo, como la codicia, sino que ahora podemos apropiarnos del amor de Dios, apropiarnos de la obra de Cristo para salvarnos. Y de esta manera somos restaurados, somos renovados, somos limpios y somos libres. Y entendamos esto, Él es quien quita nuestro pecado. Él es quien quita nuestro pecado, no nosotros. ¿Te percataste de que Adán y Eva no hicieron nada? ¿Quién hizo la obra? Dios, absolutamente Dios. Ellos no pidieron el sacrificio, ni siquiera se les ocurrió pensar en un sacrificio. Ante esto fueron pasivos en el proceso, nosotros también, porque por gracia, dice la Biblia, por gracia que somos salvos, por medio de la fe, y esto no depende de nosotros, es un don de Dios, no es por hojas de higuera, no es por buenas obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué sucede ante nuestro pecado? Tendemos a ocultarnos y Él nos busca. Qué maravilloso, ¿no? Nos ocultamos, Él nos busca. Nosotros traemos pecado, Él presenta un sacrificio. Nosotros lo intentamos con hojas de higuera, Él trae un manto de justicia. Y es así como el Señor obra en nuestro corazón. Es así como somos protegidos con un manto de amor. Esto fue lo que el Señor hizo también en el Nuevo Testamento con la mujer adúltera. ¿Acaso el Señor no la protegió de las pedradas? ¿No la cubrió? Él la protegió de las piedras. Hablando de los discípulos, ¿acaso el Señor Jesús no los protegió de la tormenta? Hablando de aquel endemoniado, ¿acaso el Señor Jesús no lo protegió del mismo infierno? Jesús incluso protegió a Pedro de los cobradores de impuestos cuando Él le proveyó el dinero para pagarles. ¿Saben? Ese es el amor de Dios. Tiene la inclinación a cubrir nuestros pecados, a cubrir nuestras fallas, a cubrir nuestros errores. Y si el día de hoy tú sientes la necesidad de que Él te cubra, si el día de hoy tú sientes la necesidad de que Él te vista, es el momento. Dios está haciendo un llamado en este momento. Él está haciendo un llamado para tu vida, para mi vida. Él nos va a vestir. ¿Conoces a alguien como Adán y Eva que se sientan culpables y avergonzados? ¿Conoces a alguien que necesite ser cubierto con el amor de Dios? Es el momento de predicar, es el momento de anunciar estas buenas de salvación. Esto es lo que nos dice el amor de Dios. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor cubre una multitud ¿de qué? De pecados. De pecados. ¿Y qué sucedió? Termino. Pues el hombre fue expulsado del Edén, fueron expulsados del huerto y ahora el hombre tendría que sufrir las consecuencias de su desobediencia. Ciertamente Dios perdonó, ¿está de acuerdo? Dios restauró, Dios proveyó un sacrificio para salvación, pero hubo consecuencias. Y el Señor, aún en esos procesos difíciles, Él nos ayuda a sobrellevarlas. Por eso debemos depender de Él en todo tiempo. Cierre sus ojos, por favor. El pecado convirtió a Adán en esclavo solamente. El pecado arruinó la vida del hombre y ahora Él quiere vestirnos con ese manto de justicia. Él quiere vestirnos. Ahí en su casa, por favor, vamos a tomar un momento para ser ministrados con este canto. Vamos a terminar orando a Dios. Y es el momento en que usted ya no oculte su pecado. Es el momento
en que usted venga delante de Dios y diga, Señor, te necesito, perdóname. Hoy quiero que tú me vistas, hoy quiero que tú